siempre es un invitado de lujo que en forma generosa trae tu mejor contenido para que podamos formarnos e informarnos. Así que hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a estar con el profesor Mauricio Ortín, que nos está acompañando desde Salta, un patriota, porque podríamos dar todo su currículum, yo lo voy a resumir en una sola palabra, un patriota. Un patriota que además de estarnos apoyando a los chicos de la Fundación Libre y los chicos de la Resistencia, nos va a explicar en términos simples, pero para que con una contundencia teórica impresionante y con datos históricos, dicho sea de paso, cómo ha sido este proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas, cómo ha sido este proceso en el cual el poder político se ha inmiscuido en las fuerzas de seguridad, pero comprendiendo que esto no es un proceso de los últimos 3, 4, 5 años, es un proceso que ya se viene arrastrando desde hace décadas y que tiene una finalidad por detrás. No es simplemente un mero capricho de un poder de turno. Así que sin más preámbulos, profesor Ortín, bienvenido y muchísimas gracias. Te agradezco mucho tus conceptos, Horacio, que no creo merecer. Pero bueno, vos me introducís en el tema. Yo creo que hay un proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas que fue de manera, digamos, en los años 70, era expreso, es decir, los grupos terroristas de ERP y Montoneros planteaban directamente, expresamente, a través de sus medios de comunicación, que ellos querían destruir las Fuerzas Armadas. Y además actuaban en consecuencia, se dedicaban al asesinato de militares, también de policías, porque el marxismo plantea que las Fuerzas Armadas son el brazo armado de la burguesía. Entonces, en los años 70, Santucho, incluso Roberto Santucho, que era el jefe del ERP, apenas asumido Cámpora, hay un reportaje que está en YouTube, que puede ver cualquiera, cuando este periodista Villarroel, muy famoso, que ya murió, le pregunta qué van a hacer ellos con las Fuerzas Armadas y con los empresarios. Y Santucho le contesta muy suelto de cuerpo que ellos van a seguir en esa lucha contra ellos, van a seguir asesinándolos. Bueno, en ese derrotero, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, en el año 74 ya, se instala en Tucumán y pretende hacer de Tucumán un territorio liberado, para así presentarlo ante el mundo, de manera que sea considerado el ERP un ejército que estaba luchando contra otro ejército. Es decir, lo que sucedió en los años 70 fue una guerra declarada, una guerra declarada por los terroristas y una guerra asumida por el gobierno peronista. En esa circunstancia aparece el operativo Independencia, que es el operativo que en Tucumán el gobierno peronista encarga a las Fuerzas Armadas, fundamentalmente al ejército, para que se hagan cargo de la defensa del territorio nacional y fundamentalmente, yo diría, del Estado de Derecho, de la defensa del Estado de Derecho. Es decir, el ejército estaba defendiendo el Estado de Derecho y defendiendo al gobierno peronista. De allí que yo sostengo que el operativo Independencia es una acción política, bélica, peronista. ¿Sí? Fue ordenada por el gobierno peronista con la aquiescencia de sus ministros. Primero mandó a la Policía Federal, comisario Villar, y después cuando vio que con la policía no alcanzaba, envió al ejército. Te cuento que yo, en esa época, en el año 76 tenía 18 años, y participé de ese operativo Independencia. Fui a Tucumán como soldado. Si bien no entré en combate, estuve en el monte tucumano. Tengo amigos que sí estuvieron en combate, ¿no? Y algunos murieron. Ahora, ¿qué pasa? El problema más grave que se da en la Argentina en estos momentos es que el relato kirchnerista, no solo kirchnerista, sino de izquierda, dice que en este país no hubo una guerra, sino un genocidio. ¿Sí? Que el ejército participó del operativo Independencia para asesinar personas que supuestamente estaban defendiendo la democracia, es decir, un relato falso. Y ese relato falso tiene consecuencias nefastas hoy en día. El ejército, el general Vila,
que era un general además peronista, fue encargado de la defensa del territorio tucumano. Y bueno, tuvo éxito, o sea, que era un general, un buen general, y terminó, yo diría, con la guerrilla ya casi antes del golpe de Estado. Pero lo paradójico, digamos, es que el gobierno kirchnerista, digamos a partir del año 2001, cuando asume, plantea que ese operativo Independencia y en general toda la lucha contra la guerrilla, plantea que, o lo define a eso como un genocidio. Y la Corte Suprema de Justicia, todo ese concepto lo hace suyo y dice que fue un genocidio y no fue una guerra, lo cual es una mentira infame, porque el gobierno peronista fue el que mandó a esos soldados a luchar contra la guerrilla para defenderse a sí mismo también. Cuando, por ejemplo, en octubre, el 5 de octubre creo que es, 5 de octubre, el 5 de octubre, los montoneros intentan copar el regimiento 29 de Formosa, el gobierno peronista, con Luder a la cabeza, sale con los tapones de punta y extiende a todo el país esa orden que le había dado las Fuerzas Armadas de aniquilar a los terroristas. Es decir, que si acá hubo un genocidio, el genocidio lo comenzó el gobierno peronista. Ahora bien, sucede que en los juicios de lesa humanidad, en los que se encarcelan a soldados, no solo soldados, sino también civiles, policías, hasta jueces y hasta sacerdotes, que de alguna manera lucharon o tuvieron que ver con esa guerra contra el terrorismo, en esos juicios de lesa humanidad, se dice que todo comenzó el 24 de marzo de 1976. Yo recuerdo perfectamente esa fecha, yo tenía 18 años en esa época. Y si vos me preguntas qué diferencia había entre el día 25 de marzo y el día 23 de marzo de 1976, yo te diría que no había mucha diferencia. El gobierno peronista, que fue del 73 al 76, fue un gobierno, además de malo en el sentido de su gestión económica, pero desde el punto de vista social y político estábamos en una guerra, una verdadera guerra. Y yo estaba en contra del golpe, te aviso, ¿no? Pero te podría decir que después del 24 de marzo, la represión se enfocó en el terrorismo. Antes del 24 de marzo, porque el gobierno peronista, hay que recordar, comenzó la represión contra el terrorismo de izquierda con la AAA. La AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, dirigida por el ministro de Bienestar Social, el señor José López Rega, que era el hombre fuerte del peronismo luego de muerto Perón, la AAA fue una manera de combatir el terrorismo por izquierda, como se dice. ¿Sí? Era una fuerza paramilitar que se dedicaba a asesinar o amedrentar a los que ellos creían que estaban en contra del gobierno peronista. La guerra comenzó en el gobierno peronista. La izquierda peronista se enfrentó contra la derecha peronista. Y hoy nos quieren hacer creer que todo empezó el 24 de marzo y que toda la culpa debe recaer sobre los militares. Es así que hay casos de cabos. ¿O sea lo que es un cabo? ¿No es cierto? Un cabo es, en el escalafón militar, después del soldado viene el cabo, digamos. Mirá, en Salta hay el caso de Julio Flores. Julio Flores tenía 18 años cuando egresó de la Escuela de Aeronáutica Militar. Egresó como cabo mecánico de aviones. Estuvo 2 años nada más en servicio porque pidió la baja y se fue a trabajar como mecánico. Pero aparece él en una lista por ahí, que estaba de guardia en determinada mansión, Seré, y lo mandan. Él en ese momento tenía 19 años, ya llevaba 1 año de servicio, y al aparecer en esa lista lo enjuician y lo condenan a cadena perpetua, sin una sola prueba. Y él
venía de Indonesia, porque estaba trabajando allí de mecánico de avión, se bajó en Ezeiza, lo tomó la policía aeronáutica, creo que, y lo metió preso y sigue preso acá, está pudriéndose en una cárcel de Salta. No hay una sola prueba contra de ese muchacho, en ese momento tenía 19 años. En ese momento el juez Zaffaroni tenía 40 años y negaba habeas corpus a los desaparecidos. Yo te pregunto, ¿quién tenía más responsabilidad? El juez Zaffaroni. Berbisky tenía 35 años y era jefe de inteligencia de Montonero y fue uno de los que participó en el asesinato ese masivo que fue la colocación de la bomba en la superintendencia de la Policía Federal. Y Berbisky hoy es uno de los que elige jueces y el que da el placer, digamos así, a jueces y en los ascensos de los militares. Este país está viviendo una decadencia moral fruto de la gran mentira que se ha instalado. La gran mentira que se ha instalado en la Argentina es que en los 70 hubo un genocidio, porque fue una guerra y no un genocidio. Esa gran mentira, ¿en qué consiste? ¿O qué función tiene? La función de la gran mentira está dirigida a dar una suerte de justificación o plantear que los asesinos, los terroristas, los que querían eliminar a las Fuerzas Armadas con las armas, eran en realidad las víctimas. Y no fue así. Es decir, el gobierno peronista, lo que hizo el gobierno peronista, fue defender el Estado de Derecho, pero defenderse a sí mismo. Y mandó a los militares a Tucumán y a todo el país a aniquilar. Mira, un caso participado que yo diría emblemático, hace cosa de 5 o 6 años, en el 2012, el kirchnerismo en Salta decidió demoler un monumento, el monumento a los soldados de Manchalá. 12 soldados salteños en Manchalá, Tucumán, resistieron heroicamente a 120 guerrilleros que los atacaron. Los soldados estaban pintando una escuela, los atacaron, y ese acto de heroísmo mereció un monumento en Salta. Hace 5 o 6 años, por iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el señor Duhalde todavía vivía, a través del Consejo Deliberante de la ciudad, exigieron que ese monumento fuera demolido, y fue demolido. Ahora, esos 12 soldados estaban defendiendo al gobierno peronista, es decir, el gobierno de Isabel Perón mandó a esos soldados que estaban haciendo el servicio militar, por una ley que decía que uno tenía que hacer el servicio militar, estaba bajo bandera, defendieron al gobierno de Isabel Perón porque los mandó ella, y batieron al enemigo, le hicieron un monumento porque realmente fue un acto, un combate heroico, y después el mismo gobierno, del mismo signo, del signo peronista, los trata de genocidas porque sostiene que el operativo Independencia fue un hecho genocida un hecho genocida contra los derechos humanos. Ahora, si fue un hecho genocida, los responsables de ese hecho genocida son los peronistas. Es decir, el peronismo fue el que ordenó el operativo Independencia. Bueno, ellos dicen que fueron como engañados por los militares, que los militares eran muy, no sé, muy inteligentes, muy astutos, pero bueno, la verdad que de los peronistas, yo no creo que sean inocentes, menos López Rega ni todo el gabinete que tenía en ese momento, ¿no? Ahora, la destrucción de las Fuerzas Armadas para mí se da ahora en el sentido moral. No pudieron destruirlas con las armas, porque las Fuerzas Armadas vencieron. Pero las Fuerzas Armadas, yo no sé, yo soy un poco pesimista, ¿no? Si bien uno debiera ser optimista, digamos, el optimismo en sí mismo, digamos, nos lleva, nos da esperanza, pero soy bastante pesimista con el tema de las Fuerzas Armadas, porque lo que ha planteado este relato falso, instrumentado a través del kirchnerismo y de la izquierda, es que nuestras Fuerzas Armadas son genocidas. Y una Fuerza Armada genocida no tiene razón de ser. Entonces sería preferible no tener Fuerzas Armadas. Incluso en este momento tenemos héroes de guerra de Malvinas
pudriéndose en cárcel, el caso del coronel Osito, por ejemplo. Los soldados ingleses han pedido por él. Hace poco, algo que realmente me cayó muy mal, cuando el general Cejas, que es el jefe del Estado Mayor, hizo un Twitter, un mensaje de Twitter, son 2 líneas, donde recordaba la muerte de un soldado salteño también, de Maldonado, y de su teniente Verdina, y el ministro de Defensa de la Nación, el señor Rossi, le hizo borrar el Twitter. Es decir, ni un miserable Twitter tienen nuestros muertos, ¿no? Yo estoy seguro que hasta la gente de leer estaría dispuesta a homenajear a esos soldados, ¿no? Pero lo que han hecho con las Fuerzas Armadas, esta destrucción de las fuerzas, esta destrucción moral, al indicarlos como genocidas, implica también una destrucción, paradójicamente, de la justicia. Yo considero personalmente que la justicia argentina no existe, la justicia federal. Porque lo que han hecho los jueces, yo sigo los juicios de lesa humanidad, y por ejemplo en el juicio del Operativo Independencia, el anterior, yo lo escuché en vivo, declararon los asesinos de María Cristina Viola y del capitán Viola, ¿no? Y ellos cuando declaraban, ellos que asesinaron a esta niña, no tenía 5 años, María Cristina Viola, en un momento el abogado defensor, el doctor Bertini, dicho sea de paso, una gran defensa hizo el abogado Bertini y sus colaboradores, la abogada Lucero y otro más, les dijo, ¿no? Pero ustedes, ¿qué tuvieron que ver con el asesinato del capitán Viola? Y bueno, el juez, el presidente del tribunal le dijo que no responda, que eso no tenía nada que ver con el juicio. Es decir, que en los juicios de lesa humanidad, los terroristas declaran como víctimas y acusan a esta gente que los combatió, pero que los combatió por orden del peronismo. Es un disparate así difícil de entender, ¿no? Me hace acordar a mí a los famosos juicios de Moscú, cuando Stalin condenaba incluso a sus propios amigos, ¿no? Sin pruebas, no existe la justicia. Esa es mi opinión hoy, ¿no? Ha sido destruida por el relato, porque las ideas, digamos, las malas ideas, y las buenas y las malas ideas inciden siempre en la política, cuando se instalan en la sociedad. Ahora, cuando se instalan las malas, estamos perdidos. El problema es un problema de la verdad, porque establecer la verdad significa que, conocida la verdad, bueno, los jueces fallan en función de la verdad, pero acá están fallando en función del relato. Un relato falso. Y lo que me indigna más es que los políticos en general, y creo que no queda fuera ningún partido, se han asociado y frente a este ataque indigno contra una institución como es las Fuerzas Armadas. La institución de las Fuerzas Armadas es una institución que ha hecho el país, ¿sí? Desde San Martín hasta aquí. Y puede haber habido jefes que hayan faltado, digamos, a su deber, pero no se puede poner a todas las Fuerzas Armadas en esa situación. Y hay como, yo digo, una traición de los políticos hacia su institución, que es las Fuerzas Armadas. Y es una traición a la nación, porque toda nación necesita de sus Fuerzas Armadas. Y lo que hicieron las Fuerzas Armadas en la represión contra el terrorismo fue primero cumpliendo una orden de la política, del gobierno constitucional, y después, cuando asumió el gobierno militar, bueno, siguieron en siguieron en el mismo cometido, pero bueno, ¿qué había que hacer? Es como que yo te pregunto ahora, si salen unos grupos, no sé, por lo que alguien grabó, hizo pelea o alguno de esos tipos, y comienzan a asesinar, ¿no? Bueno, no sé si cabe no poner el ejemplo de estos tipos, pero digamos, cualquiera, un tipo X, empiezan a asesinar y quieren tomar el poder. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Debe dejarlo? ¿Debe reprimirlos? Se podrá cuestionar tal vez la forma de represión, pero no la represión. Es obligación del Estado reprimir
a estos individuos que quieren tomar el poder. Y además, acá eran confesos, ellos querían tomar el poder para establecer un gobierno totalitario del tipo cubano. Lo decían, lo decían en sus revistas, en conferencias de prensa y todo lo demás. Para ellos eso era lo que estaba bien. Porque también hay que entender, digamos, para poder explicarse uno por qué actuaron así, por qué actuaban así los guerrilleros, los montoneros o los del ERP. ¿Qué los llevaba a tomar las armas y matar a aquellos que se interponían en su camino? ¿No? Bueno, lo que hay que entender, la psicología del guerrillero comunista, es una psicología especial, porque en el fondo el marxismo, aunque Marx planteaba que era una teoría científica, en el fondo es una religión laica, ¿sí? Donde ellos parten de principios, uno de los cuales dice que la revolución comunista es algo inexorable, algo que se va a dar. Entonces hay que ayudar a que eso suceda más rápido. Es decir, lo que se viene es la eliminación de una clase social, la burguesía. Ahora, la eliminación de una clase social como la burguesía, hay que entenderlo como un genocidio de una clase social. Es decir, el marxismo plantea que la clase burguesa debe desaparecer físicamente, ¿sí? Es decir, hay que eliminarla. La clase de los empresarios y todos aquellos que, por supuesto, los apoyen. Bueno, el problema es que no solo lo dicen, sino que los tipos cumplen con su palabra. Allí donde el Partido Comunista o los comunistas han logrado tomar el poder, han llevado a cabo ese principio y se han dedicado a asesinar a todo aquello que se oponían, empezando por la burguesía. Es decir, ser burgués, ser empresario o simplemente adherir a esa ideología o al pensamiento, a la posibilidad de que existen los burgueses, es un delito. Trotsky, por ejemplo, Trotsky era un comunista que también asesinó mucha gente. Sin embargo, Stalin, en la Unión Soviética, cuando enjuicia a los partidarios de Trotsky, o no, porque mató así, digamos, al que se le cruzaba, él los acusa del delito de pertenecer o de adherir a la burguesía. De tal manera que, por ejemplo, vos te vas a Cuba, y en Cuba decís, yo soy burgués, y vas preso, porque ser burgués es un delito. En la Argentina ser marxista no es un delito. Yo tengo mi duda acerca de la legalidad, o digamos, de por qué el Partido Comunista o los partidos de este tipo marxista en la Argentina y en otros países no están prohibidos. Para mí debieran estar prohibidos como está prohibido el partido nazi, ¿sí? Pero bueno, la democracia, digamos, es generosa en ese sentido, y a varios partidos que proponen eliminar una clase social, es decir, hacer un genocidio, y ese planteo es expreso en el marxismo, bueno, los dejan, ¿no? Y acá pueden hacer lo que se les da la gana. Es decir, a la larga, estamos perdidos, digamos, porque hay un pensador argentino muy importante, muy inteligente, que se llama José Venegas, no sé si lo conocéis, que vive en Miami, y él plantea cómo se combate al terrorismo. ¿Cómo se combate el terrorismo? Es decir, se lo puede combatir con los jueces, como se combate a un delincuente común. Y no, porque supongamos que el juez le toca la puerta al terrorista y le dice, bueno, tiene derecho a no hablar, a no decir nada, porque se puede volver en su contra. No es así, el terrorista le pega un tiro en la cabeza. Es decir, el terrorismo es muy difícil de combatir. Y bueno, fíjate vos, Obama, que fue presidente de Estados Unidos, al terrorista Osama Bin Laden, lo secuestró en otro país, ¿sí? Sin el permiso de ese país, ¿no? De Pakistán, lo sacó de ahí, lo mató y lo hizo desaparecer en el mar.
Y bueno, así combaten el terrorismo en los Estados Unidos. O yo me acuerdo cuando fue este caso de Charlie Hebdo en Francia. Dos tipos asesinaron, se metieron ahí en esa revista y mataron a estos tipos que hacían caricaturas de Obama y demás. ¿Sabes cuántos policías o fuerzas armadas movilizó el presidente de Francia en ese momento? Para dos tipos, 80.000 personas. Esas 80.000 policías. Esos 80.000 policías lograron, digamos, que los persiguieron, los tipos se ocultaron o estaban ahí en una especie de edificio público, no recuerdo qué era, pero estaban rodeados por los 80.000. Bueno, digamos, el presidente de Francia podría haber esperado, podría haber cortado el agua, tirar un gas lacrimógeno, o esperar que los tipos empiecen a pasar hambre y recién ir y... Así actúa en el primer mundo contra el terrorismo. Bueno, aquí actuaron de forma parecida, ¿sí? Y les ganaron la guerra. Ahora, la posguerra la ganaron los terroristas. Por ejemplo, se habla mucho del caso de los niños, ¿no? Es algo que siempre salta, porque claro, es difícil entender cómo los militares hacían parir a las terroristas y después entregaban a los niños. Pero bueno, yo una vez, mira, te voy a contar, una vez estaba internado por un problema que tuve con un padre. El padre estaba en la cama de al lado. Y me dijo eso. Me dice, bueno, dice, pero esto de quedarse con los niños de las terroristas. Y yo le contesté esto, no sé si está bien, pero bueno, me dio un poco de bronca y le contesté así. Le digo, ¿sabe qué pasa, padre? Le digo, que los militares argentinos no mataban embarazadas, porque ellos creen, tienen esa cosa, ¿no? Que le han metido los católicos del aborto, que el aborto es un crimen, y que el chico que tenía en la panza no tenía nada que ver con la madre. Entonces la hacían parir y después la mataban, lo que es un horror. Pero mucho más fácil hubiese sido matarla a la madre con el chico en la panza. Porque si hubiesen hecho eso, les digo, no existiría la agrupación Hijos, que ahora va y escracha a los militares. No hubiesen existido porque el chico hubiese muerto con la madre. Pero estos tipos, los nazis no tenían esos escrúpulos, ni los nazis ni los comunistas. Cuando pusieron la bomba ahí en la superintendencia de la Policía Federal, o cuando pusieron bomba en cualquier lado, los terroristas no les interesaba si pasaba una embarazada. Y una vez, mira otra anécdota, estaba charlando acá en Salta con un norteamericano, era un estadounidense, había un alemán también en esas charlas, y me sacaron lo mismo, ¿no? Que los militares argentinos vendían chicos. Y le dije lo mismo. Y entre otras cosas le dije, bueno, le digo, yo creo que los militares argentinos trataron mejor a los fetos y a las embarazadas, mejor que lo trataron sus militares a las embarazadas de Hiroshima, porque la bomba esa de Hiroshima no distinguía entre embarazadas, los militares argentinos sí. Y me puse a ver en la historia del mundo casos, ¿no? No encontré ningún caso donde militares respetaran a una mujer embarazada porque el chico que estaba adentro, ellos creían no tenía nada que ver con lo que había hecho la madre. Y bueno, sin embargo, cuando uno dice, bueno, después está el caso de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Es una mentira infame, es mentira, son 8.348, pero la clase política en general no se anima, no le interesa la verdad, tiene mucho miedo, o le conviene que todo este drama que sufrimos en los 70, toda la responsabilidad de ese drama quede en los militares y no en los políticos. Es mentira que son 30.000 los desaparecidos, son 6.348. Sin embargo, este muchacho Darío Lopérfido, ¿te acuerdas Darío Lopérfido que dijo, no son 30.000? Y el macrismo lo hizo renunciar. Yo no esperaba eso de Macri ni de su político. Y otro caso también que realmente me indignó mucho fue cuando la
la legislatura de la provincia de Buenos Aires sacó una ley que no la vetó la señora Vidal, que obliga a que en todos los documentos oficiales que tengan que ver con el tema se diga que los desaparecidos son 30.000 y eso fue un genocidio. Yo creo que habría que haberle pedido la renuncia a todos los diputados y la señora Vidal, porque no se puede envenenar la conciencia de los niños, porque a nuestros niños que van a la escuela les mienten, le dicen que son 30.000 los desaparecidos para que ellos aprendan a odiar a los militares. Es mentira. Y sin embargo, ningún político, salvo este muchacho lo pérfido, salió a defender la verdad y bueno, y quedó así, ¿no? Pasa. Entonces decimos que nuestros militares mataron 30.000, es mentira. Sí mataron 8.348, es verdad. Pero estaban en una guerra. Bueno, no sé si te estoy cansando, Horacio, pero a lo mejor vos me querés hacer una pregunta, pero no. No, nos quedan 20 minutos que después para quizás que nos pueda dejar alguna reflexión, pero yo que he ido tomando nota en la computadora de algunas cuestiones que fue diciendo, así que como para que la audiencia vaya luego investigando, porque lo que buscamos en este espacio es siempre que se fomente un espíritu más de duda que de certezas y que cada uno pueda constatar por sí mismo la información que damos. Bueno, toda esta información está... Sí, te escucho. No, era en primer lugar para que vayan revisando una cuestión, que es la siguiente. En el año, esto lo sé por el propio Gómez Centurión, que tuve la oportunidad de entrevistarlo hace poco, incluso ya me lo había comentado el abogado Viola acá en Córdoba una vez, pero luego me lo reafirmaron, lo investigué y en efecto era así. Zaffaroni escribe un manual de derecho penal militar en el cual se legitimaba la desaparición de los terroristas como forma de combatir la subversión. Y era el manual de derecho que utilizaban los militares. Una vez que Zaffaroni ve cómo empieza a girar los vientos políticos, de un día para el otro desaparecieron estos libros y recientemente, yo no puedo dar la fuente porque saben por el nivel de exposición que uno tiene, pero yo me tomé la molestia de investigar y yo lo vi en forma presencial hace unos días a este libro. Yo lo vi en forma presencial. Lo que pasa es que tengo prohibido sacar fotos y nombrar fuentes. Simplemente que yo me reservo por una cuestión de... Bueno, ahí está la cuestión de fondo, que eso es que de repente han desaparecido las bibliotecas. Él habla de la necesidad terribilísima. Ese es el concepto que él, cuando él dice, Zaffaroni dice, bueno, esta es una guerra donde hay que matar porque es una necesidad terribilísima, y es más, en algunos juicios se usa ese argumento. Y Zaffaroni, además, él negaba los habeas corpus. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema aquí? Es que si uno, como el general Balsa, por ejemplo, se pone del lado de Ebe de Bonafini y demás, se salva, o Milani, por decir otro. Entonces, mucha gente de la justicia, incluso también, es más, lo que te voy a decir es grave, ¿no? Pero bueno, lo tengo que decir. Uno de los que ha hecho eso es el Papa Francisco. Bergoglio actuó cobardemente para mí ante la acusación de Berbisky de que él había denunciado a dos padres que estarían ligados a Giorgio, no me acuerdo cómo se llama el otro. Bergoglio por eso actúa y lleva a Ebe de Bonafini y Carlotto al Vaticano como para lavar su imagen, porque la presión funciona así, digamos. Si uno está en contra o dice que los guerrilleros también asesinaban, entonces ellos automáticamente dicen, vos estás con los genocidas. Entonces, es muy difícil desde allí defenderse, porque primero hay que aceptar que fue un genocidio, cosa que es mentira. Esa es la manera en que trabajan, ¿no? Que es la misma manera que hizo el comunismo con el nazismo. Es decir, cuando uno atacaba a los comunistas, entonces le decían, vos sos nazi. Y aquí es lo mismo. Dice, bueno, vos atacás a la izquierda o a los asesinos, a los terroristas, entonces entonces vos estás con Macera. No, podés no estar con Macera y denunciar los asesinatos, porque son públicos, además en las revistas que están en internet, ¿no? Todas las revistas, El Combatiente, las revistas de Montonero, ellos cuentan allí sus asesinatos, cuentan cómo fueron.
Y ahora te Bien, dicen, escucho. en ese punto yo justamente quería hacer un hincapié, también retomando lo que he ido tomando nota de lo que usted ha ido planteando en esta exposición. También le recuerdo a la gente cuando muchas veces se habla de lo que fue la década de los 70, es como en suerte de mitos, en suerte de mitos, dos cuestiones a considerar. En primer lugar, nunca caigan en la falacia del falso dilema. Porque uno puede criticar, como yo de hecho he criticado abiertamente al gobierno de turno en este momento, y lo hago en cada exposición radial que tengo en mi programa. Hoy de hecho le dimos bien al gobierno, y eso no implica que uno esté en las antípodas de decir, bueno, yo estoy con la socialdemocracia de Cambiemos. Muy por el contrario, existe una pluralidad de posiciones políticas y ser crítico de algo no implica avalar quien haya sido enemigo. De hecho, es una mentira muy arraigada en el inconsciente colectivo creer que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En todo caso, tendré dos enemigos. O no, veremos Exacto. según las circunstancias. En segundo lugar, también recomiendo que vean que uno de los videos más tristes que me ha tocado hacer, reconozco que tengo un espacio un poco más sensible en algunos momentos, que es el relato de nuestra querida amiga Ibarzábal, una gran amiga de la casa que le tengo un gran afecto y Amiga mía, cariño, muy cuando, amiga mía, cuando Silvia. nos muestra cómo fueron y nos muestra en fotografías en tiempo real, y por eso insisto que vean ese video que me llevó más de 3 horas de edición, porque ahí acompañamos las imágenes de cómo eran estas famosas cárceles del pueblo, porque el mismo tipo delictivo que se le endilga a los militares fue muchísimo más agravado por parte de Montoneros. Esto no implica justificar el grupo A, sino que en todo caso que existe una igualdad en ambos grupos. Y si quieren decir que la represión del Estado es mucho más grave por el tema del armamento y la logística, investiguen también los libros de Nicolás Márquez, donde está documentado cómo en efecto el ejército revolucionario del pueblo, por dar algún ejemplo, recibían financiamiento internacional y tenían campos de entrenamientos en Cuba. Sí, Entonces, fue una guerra, fue una guerra. En todo no, caso, si pero se va a juzgar, que se juzgue de forma idéntica a ambos grupos. no, ¿sabes por qué en eso disiento con vos? Porque en la guerra, el culpable es el agresor. De paz, antes que me olvide, recomiendo el documental Será Venganza que hizo nuestro centro de estudios, para que lo vean. En la guerra, el que agrede y en la forma que agrede es importante. Porque si a mí me agreden con gases, digamos, de los que se usaban en la Primera Guerra Mundial, bueno, si yo no recurro a los gases, pierdo la guerra. ¿Sí? Es decir, la manera de combatir al terrorismo no podés combatirlo al terrorismo si no lo combatís de alguna manera de la misma manera que ellos te agreden. Es muy, si no perdés. Yo pongo el ejemplo, porque la gente cree que hay como un partido de fútbol, ¿viste? Que, tiene que haber igualdad de medios y demás. No, yo pongo el ejemplo, supongamos que tenés un partido de fútbol y tenés dos equipos. En un equipo juega Messi, Ronaldo, Maradona, qué sé yo, los mejores jugadores del mundo, ¿sí? Y en el otro equipo son todas unas pataduras. A algunos les falta una pierna, digamos, pero el referee cuando va a empezar el partido les pregunta, les dice a Messi y a los demás, ¿no? A los buenos, dice, bueno, ustedes ya saben, no pueden hacer gol con la mano, etcétera, etcétera. Y a los otros dice, miren, ustedes pueden apuñalar, pueden patear cabezas, pueden matar. ¿Quién va a ganar el partido? El partido lo van a ganar los otros. Es decir, la manera de responder a una agresión depende de cómo es la agresión. En la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos tiraron bombas atómicas. Y el bombardeo de Dresde que hicieron los aliados también fue brutal. También los bombardeos que hicieron los nazis en Coventry, en Londres. La guerra, uno sabe cómo empieza, no cómo termina. Pero vos, en la guerra, si el enemigo actúa de una manera cruel y terrorista, y bueno, la respuesta es así. Porque si no, perdés la guerra. Es decir, la guerra es la ausencia, por supuesto, de legalidad, de diálogo, de política. Se trata de ganar la guerra. Y los militares argentinos ganaron la guerra matando a 6.348 personas. Inocentes, como dice Firmenich, habría un 2%. Eso lo dice Firmenich, no lo digo yo. Además, agregando lo que En la dice Segunda Guerra Firmenich, Mundial murieron 50 millones. ¿Cómo? No te escuché. justo hubo una pequeña interferencia.
Le decía que además de ese 2%, que los números no son una cuestión menor, yo quiero también recordar quizás un poco lo que yo pueda decir Gómez Centurión en alguna entrevista que hemos tenido, que es una vida perdida para la gente, por lo menos para la gente de fe, una vida perdida es una tragedia. Y en eso nosotros no vamos a querer mostrar una verdad que no es. Ahora bien, desde el punto de vista histórico, no es lo mismo 8.000 verdades que 22 mentiras. Porque detrás de Obviamente. esas 22.000 mentiras hubo, en primer lugar, todo un armado de un marxismo que se enquistó en el Estado y que necesitaba legitimarse a sí mismo en términos internacionales, porque no podían ir ante las cortes internacionales donde había en efecto verdaderos genocidios, como puede haber sido el de Argelia, con todo el contexto que eso implica, como pueden haber sido los genocidios de Sierra Leona, con todo el contexto que eso implica, o como pueden haber sido los crímenes de Chechenia, o como pueden haber sido las guerras en los países bálticos. Quieren ver un verdadero genocidio, con todo el dolor que esto genera, vean qué sucedió con el pueblo armenio a comienzos del siglo XX. Entonces, de repente, entraban estos pequeños burgueses que habían querido tomar el poder por asalto, que habían torturado y abusado de mujeres en estas cárceles del pueblo, para luego presentarse como que eran las víctimas del sistema. Eso en primer lugar. En segundo lugar, al día de hoy, y esto se lo dice alguien que tiene contacto directo con gente del ejército, y cito, no puedo decir la fuente por una cuestión de confidencialidad, pero que yo tengo acceso directo a ciertas esferas del ejército, es más fácil que gente del alto mando, puede llegar incluso a saber cuántas son las reservas reales que puede haber en el banco o una serie de secretos del Estado, pero no pueden acceder a quienes se han girado millones de dólares en términos de indemnización de estos 22.000 supuestos desaparecidos. Entonces, si quieren hablar de memoria y verdad completa, deberían empezar a blanquear los números. Si en efecto están tan convencidos que son 30.000 y que los impuestos de ese pequeño trabajador que sale de sol a sol a juntar cartones y pagar el IVA para la leche de su hijo, que se está yendo en estos burgueses que muchos están exiliados en España con hoteles de 5 estrellas, estaría muy bueno que se dé nombre completo a donde se giró hasta el último centavo de cada argentino de bien. Por supuesto, es así. Lo que pasa es que se transformó, además de una venganza, en un negocio, ¿no? Porque aproximadamente $250.000 se pagaron por desaparecido. Y cuando uno ve en el Parque de la Memoria que hay, no sé, hay como 24.000 lápidas, no sé cómo llamarlo, sin nombre, uno pregunta dónde está, porque dice, bueno, hubieron 40 años para que las familias se enteren de que le faltaba un miembro, ¿no? Y simplemente mentira, como dijo la señora esta Fernández Meijide, fue mentira, es una mentira que le inventaron y la siguen sosteniendo, y lo trágico es que la política argentina no se anime a decir la verdad e incluso pretenda por ley imponer la mentira, que fueron 30.000. El Ahí, problema es que hay... disculpe que le interrumpo. Le pido mil disculpas que le tengan que interrumpir justo ahora, pero lo que sucede es que estoy viendo que nos quedan 5 minutos y siempre es una cortesía de la casa avisar que además que esta entrevista la vamos a subir a nuestro canal de La Resistencia Radio, así completa para que la puedan ver y sacar cada uno sus propias conclusiones e investigar. Dejarle al invitado que en los últimos 5 minutos, en primer lugar, nos dé la reflexión que desee sobre el tema que desee con total libertad, aun si no está vinculado al tema central de hoy. Y en segundo lugar, que el invitado nos deje todas sus redes, que nos deje las redes del Centro de Estudio de Salta, cómo lo podemos contactar y cómo lo podemos apoyar para que sigan adelante con sus investigaciones. Bueno, cómo no. Mi reflexión final sería que los argentinos de bien deben tratar de conocer la verdad. Ahora tenemos medios como Internet donde están todos los archivos, no es como antes que uno tenía que ir a buscar diarios. No, ahora puede acceder directamente. Que se informen, porque a partir de la verdad, como dice el Evangelio, la verdad nos hará libres. Y la verdad también será la que planteará la justicia, porque la justicia debe fallar en función de la verdad y no en función de la memoria, que es un invento para suplantar la ciencia histórica. Entonces, hoy más que nunca, sobre todo los jóvenes que no conocieron esa época, que no la vivieron, deben tratar de informarse, porque necesitamos que nuestras instituciones, las Fuerzas Armadas, la justicia, las cámaras de diputados y de senadores,
planteen la verdad y no persigan a mucha gente que está sufriendo, que sufre cárcel, que su familia son estigmatizadas, que las escrachan. Hoy día, por ejemplo, veía que no querían que no escrachen a la señora Cristina de Kirchner. Sin embargo, desde el Estado argentino, en la época que estuvieron ellos, se dedicaron a escrachar a hombres ancianos que estaban presos, que les negaron prisión domiciliaria. Entonces estamos en una situación de decadencia moral, que se funda esa decadencia moral en el relato, falso armado para perseguir a gente y para instalarse en el poder. Es nuestra obligación, porque la gente grande lo vivió a eso, pero lamentablemente esa gente ha dejado, no por miedo, no sé por qué, no cuenta lo que pasó, y los políticos de los partidos adhieren a ese relato sin más, ¿no? A mí me da mucha vergüenza eso. Y espero que la juventud, como es tu caso, que veo que estás muy comprometido con el tema, haga escuela sobre esto, ¿no? Porque ya en la gente mayor yo no tengo muchas esperanzas. Esa sería mi reflexión. Bueno, ¿y cuáles serían sus redes para poder seguir su centro de estudio, cómo apoyarlo y cómo difundir su Bueno, mira, material? el centro de estudio tiene una página en Facebook y yo tengo en Facebook también mi dirección, pero no sé si escribo artículos, ¿no? Constantemente, escribo en el diario local del Tribuno y escribo en el diario La Prensa de Buenos Aires. Generosamente me han abierto ahí un espacio. Y estoy como monotemático, digamos. Yo escribía sobre diversos temas, pero hace por lo menos 10 o 12 años que me dedico solamente al tema de lo que están sufriendo los militares, porque me parece tan injusto, no solo los militares, sino también los policías y jueces, que los persiguen de una manera artera con este relato, que estamos en eso. Hemos fundado un centro de estudio para defender la verdad y la justicia. Y estamos luchando contra esta gente que nos habla de la memoria y de cualquier cosa menos la justicia. Y celebro mucho que alguien joven como vos se haya comprometido y trabaje y ponga toda su voluntad. Y como veo, tenés un programa de radio que bueno, eso me da esperanza, ¿no? Porque yo hablé del pesimismo que llevo adentro, pero ahora me siento mejor porque veo que sobre todo la gente joven que está cambiando, que también se está alejando del populismo, que está viendo que el populismo que tenemos ya de hace, no sé, 70 años no va más. Y bueno, hay chicos que se quieren ir del país, pero hay otros que, bueno, apuestan por el país, ¿no? Que veo que es tu caso. Y eso me alegra mucho y me reconforta. Y creo que, bueno, a mí por lo menos, creo que algo de eso a lo mejor tuve que ver yo, ¿no? En que vos estés en esto. Muchas gracias, profesor. Para nosotros ha sido un honor y un gusto tenerlo aquí presente. No, Agradecemos enormemente su presencia. Y bueno, ya nos estamos retirando, gente. Recuerden. No, ha sido excelentísimo, profesor. Muchísimas gracias de corazón, realmente. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado viendo. Muchísimas gracias a los que luego lo van a ver por YouTube, que nos van a ayudar a difundir este material desde Resistencia Radio. Recuerden que lo vamos a subir, tengo que ponerme ahora mismo a editar. Un último mensaje antes de pasar, que mañana vamos a estar a las 11. Siempre dejo un mensaje aleatorio. Hoy en día me gustaría transmitirles simplemente un mensaje que tiene que ver más con el sentido de la esperanza, un sentido de la esperanza que tenemos que perder. Muchas veces me he preguntado qué hacemos o qué hacer cuando vemos estas causas tan injustas. Tenemos militares presos que me ha tocado visitar, me ha tocado conocer. He conocido militares presos que tenían la posibilidad de salir, no puedo dar nombres y entiéndanme, pero que tenían la posibilidad de salir. ¿Y saben lo que me dijeron? Hasta que el último de mis subalternos no salga en libertad, yo me quedo acá con ellos. Yo creo que eso tiene que servir como un sentido de esperanza de que todavía hay valores en Argentina. Todavía hay gente que se pone de pie para sacar adelante este país. Entonces, no perdamos. Yo los visito en la cárcel también. Los visito en la cárcel y les digo a mis alumnos, porque yo soy profesor, y les digo, miren, yo conozco a los militares, conozco a los políticos, conozco a los periodistas. Y les digo, en promedio, siempre hablando en promedio, porque siempre hay gente buena y mala, los militares son los mejores. Más allá de lo que digan. Son lo mejor, es la reserva moral que tenía el país y lamentablemente la estamos perdiendo. Exactamente, pero bueno, yo creo que hay que conservar la esperanza si tenemos que librar el buen combate hasta el final. Entendemos a aquellos que se quieren ir, pero también entendemos a aquellos que depositan una gota de esperanza en este suelo y deciden pelearle, cada uno en su lugar. Es tan valioso aquel
que fue en las Malvinas, cómo es tan valioso aquel taxista honesto que cuando encontró una billetera fue y la devolvió, o aquel enfermero que hizo un doble turno por el simple hecho de querer ayudar a alguien que lo estaba necesitando. Cada uno desde su lugar puede hacer grande este país con pequeños gestos, aún en más pequeños de los gestos como sentarse con los padres o los hijos a tomar un mate. Son esas cosas las que nos van a diferenciar de aquellos que simplemente están especulando con votos o con más minutos de televisión. Sin más que agregar, muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 11 Gracias, nuevamente en un Horacio. nuevo programa. Me has dado vos una gran alegría. Muchas Chao. gracias, profesor. Nos estamos viendo. Saludos a todos allá.